Muy bien, pues vamos a orar el día de hoy para comenzar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra, en tu presencia. Te pedimos, Señor, que así como lo haces de semana a semana, cuando abrimos las escrituras, tú hables a nuestras vidas. Te pedimos que el día de hoy podamos conocerte mejor al estudiar estas cartas que tu hijo Pablo escribió para iglesias del primer siglo, pero todavía se aplican a nosotros en este siglo XXI. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, terminamos de ver el libro de los Hechos y lo que quería hacer era continuar viendo más o menos una secuencia de cómo iban sucediendo las cosas con la iglesia del primer siglo. Entonces, creo que mencioné cuando vimos el Antiguo Testamento que los libros del Antiguo Testamento que usamos nosotros, los cristianos, es diferente al Antiguo Testamento o a los libros de la Biblia, del eh, Antiguo Testamento que usan los judíos. Los libros de su Biblia están en un orden diferente y nosotros, quien sea que juntó los libros de la Biblia, los agrupó de manera diferente. Y hicieron esto también con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, primero pusieron los evangelios, el libro de los Hechos, y después pusieron las cartas más grandes, las epístolas más grandes, Romanos y otros libros, Efesios, Corintios, ¿sí? Y al final pusieron los más chiquitos, ¿sí? Pero no están en ningún orden cronológico. Entonces lo que yo quería hacer era, y es lo que vamos a hacer, vamos a estudiar los libros del Nuevo Testamento en el orden en que fueron escritos, para que podamos ver la secuencia de cómo fue creciendo la iglesia cristiana y también los problemas que iba teniendo. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a comenzar con Primera y Segunda de Tesalonicenses, que fueron los primeros libros que se escribieron en el Nuevo Testamento. Bueno, tal vez el libro de Santiago se escribió antes de estos dos, pero estas dos fueron las primeras cartas del apóstol Pablo. Entonces vamos a usar el libro de los Hechos para que les pueda explicar, porque en el libro de los Hechos aparece de manera cronológica lo que le iba pasando al apóstol Pablo, y aquí vamos a ver, bueno, cuando Pablo estaba aquí, escribió tal y cual cosa. ¿Okay? Así vamos a ver como que la progresión de la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Okay? Pero antes de entrar en Tesalonicenses, quería comentar un poquito acerca de Pablo. Pablo nació en Tarso. El caso es que Tarso está al sur de Turquía, pero en aquel entonces era del Imperio Romano. Y lo que hoy día es Turquía, pues en aquel entonces era parte del Imperio Romano y estaba dividido en varias prefecturas o varias provincias. Entonces, ahí es donde encuentran, por ejemplo, Galacia, y hay varias ciudades o regiones que van a encontrar al leer el Nuevo Testamento, que son en realidad provincias que le pertenecen al Imperio Romano, pero que en realidad hoy día son Turquía. Entonces Pablo nació en Tarso, después él se fue a vivir en Antioquía, ¿sí? Cuando él se convierte. El caso es que Pablo nació en Tarso de padres judíos, pero eran ciudadanos romanos, y él hablaba griego, hebreo y latín, y aprendió una ocupación manual, una profesión que, como todo buen judío, ahora él aprendió específicamente a hacer tiendas de campaña, probablemente para venderle al ejército, probablemente, ¿sí? Y para los griegos, pues el trabajo manual de ese tipo era considerado de menos importancia, pero para
los judíos el trabajo manual era algo necesario para que todo joven pueda aprender a hacer algo con su vida. Eh, y cuando él ya llegó a ser adulto, joven, probablemente de edad universitario, en nuestra época, él estudió en una escuela en Jerusalén bajo la tutoría de Gamaliel. Y Gamaliel era un rabino muy importante, muy conocido en su día. Y cuando Pablo terminó sus estudios, se volvió un fanático de la religión judía. Y él se dedicó a perseguir a los cristianos. Algunos de nosotros sabemos eso. Se dedicó a perseguir a los cristianos y él era un hombre sumamente orgulloso y trató de cumplir con todas sus fuerzas la ley de Moisés, todas las 600 y más de 600 leyes que eran parte de la ley de Moisés. Pero ya de cristiano, él admitió que siempre tuvo problemas con uno en particular, que sería el 10º mandamiento, ¿sí? El de la codicia, porque él era un hombre sumamente orgulloso y codicioso. Y entonces muchas veces los que son ambiciosos son codiciosos también, porque desean tener lo que otros tienen o lo que otros han logrado. Entonces, pues Pablo tenía la intención de acabar con los seguidores de Jesús. Pero después de presenciar la muerte de Esteban, cuando él estaba dirigiéndose a Damasco para perseguir y recoger a cristianos, entonces, pues como sabemos, Dios se topó con él, lo tiró de su caballo, él se convierte y entonces él inmediatamente se aparta un par de años, donde él es entrenado por el Espíritu Santo, donde es preparado para el ministerio, y entonces se fue a vivir a Antioquía. Y en Antioquía, pues él junto con un hombre llamado Bernabé fueron escogidos para empezar un ministerio a los gentiles. Entonces él sale en su primer viaje misionero y sale primero en la región de Galacia y de Chipre. Galacia es una provincia que tiene varias ciudades que aparecen en el Nuevo Testamento. Aparece Derbe, Listra, Iconio. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, el Evangelio a los Gálatas, no es el Evangelio a una iglesia, es a una provincia que tiene varias ciudades con congregaciones. Entonces, en ese primer viaje, Pablo establece una congregación en estas ciudades, ¿sí? Ahora, en el segundo viaje, porque después del primer viaje, él regresa a Antioquía a dar su reporte de qué pasó y después se va a la ciudad de Jerusalén. Esto está en Hechos capítulo 15. Ahí tiene una discusión con Pedro porque había una diferencia entre los cristianos judíos, los cristianos gentiles. Entonces hay una discusión con Pedro y Pedro, o sea, Pablo le dice a Pedro, ¿sabes qué, hermano? Tu comportamiento no es bueno. Te comportas de una manera con los gentiles, te comportas de otra manera con los judíos y no debe ser así. Y entonces tuvieron una pequeña discusión. Pero lo bueno, y esto es algo que vemos en la palabra de Dios, hubo una reconciliación entre Pablo y las diferentes personas donde aparece que hubieron discusiones, ¿sí? Otro es Bernabé, porque cuando ellos deciden salir en un segundo viaje, Bernabé quiere llevar a su sobrino Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Pero Pablo no quería llevar a este chico porque en el primer viaje Juan Marcos se fue, los desertó a la mitad del viaje y dijo, no, yo me regreso a casa. Entonces cuando Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevarnos a mi sobrino, Pablo dice, no, yo no me quiero llevar a mi sobrino. ¿Okay? El primer viaje de Pablo son las líneas rojas, ¿sí? Que aparece la línea roja. El segundo viaje es el que aparece en la pantalla de color azul o de color morado, ¿sí? Y entonces en el segundo viaje, ¿qué es lo que hacen? Salen otra vez de Antioquía
que era su iglesia principal, salen de allá, pasan por las iglesias que están en la región de Galacia, ¿sí? Que son las iglesias que están en Listra, en Derbe, en Iconio, y en Galacia y en estas iglesias se les junta Timoteo. ¿Okay? Y entonces Timoteo continúa el viaje con ellos. Pablo quiere entrar a Asia, ¿okay? Pero el Espíritu Santo no le deja que se vaya a Asia. Recordemos que Asia, para nosotros pensamos hoy día Asia está al oriente, pero en el primer siglo Asia está al poniente, es el sur poniente de lo que hoy día es Turquía. ¿Sí? Entonces, en este segundo viaje, Pablo quiere ir a Asia, pero el Espíritu Santo no lo permite y le sigue empujando a Pablo hacia el norte y después rodea Asia, como pueden ver en el mapa, y llegan al puerto de Troas. Y entonces esa noche Pablo tiene un sueño y el sueño es de un macedonio que le dice, ven acá porque necesitamos ayuda. ¿Okay? Todo esto está le estoy haciendo un gran resumen de Hechos 15, 16, 17, 18. ¿Okay? Esto que les estoy diciendo, ahí está. Entonces, cruzan a Macedonia, ¿okay? Que está ahora en Europa. En Europa, si ustedes ven este mapa, ahí al norte donde dice Bitinia y Ponto, o sea, en la parte de arriba del mapa, y donde dice, bueno, está en inglés, perdón, es Tracia. Entonces hay un pequeño estrecho que es el estrecho de Bósforo, es lo que divide a Asia de Europa. Entonces todo lo que está al poniente de este estrecho es Europa, todo lo que está al oriente de esto es Asia, o cuando menos el Medio Oriente hoy día en el siglo XXI. Ok, si puedes poner el siguiente mapa. Entonces el siguiente mapa aquí aparece una región más grande, ok, y ahí vemos que está Troas, más o menos a la mitad de arriba, al lado derecho de ustedes, y cruzan hasta llegar a Filipos, ¿ok? Y entonces, en Filipos, comienzan a predicar, y recuerdan qué pasó en Filipos. Bueno, en Filipos se convierte una mujer llamada Lidia, ¿sí? Después había una chica que los seguía a todos lados diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, y Pablo echa fuera un demonio de esta chica. ¿Y qué le sucede? Los arrestan, los torturan, los meten a la cárcel en Filipos, y a la medianoche ellos se ponen a cantar. ¿Y qué sucede? Hay un terremoto y entonces son librados, y el carcelero se convierte como testimonio de eso, porque no se fueron. Aunque la cárcel se abrió, ellos decidieron quedarse junto con todos los demás presos. Entonces el carcelero se convierte, y ahí comenzó la iglesia en el continente europeo, con estos tres nuevos cristianos tan diferentes: el carcelero romano, la mujer rica, Lidia, y la chica que era esclava y que había sido endemoniada. ¿Sí? El caso es que cuando sueltan a Pablo, le piden que por favor se vaya, y pues se fue de Filipos, pero ya había establecido una pequeña congregación allá. ¿Ok? Entonces, después de Filipos, continúan a Tesalónica, que pueden ver en este mapa. Continúan a Tesalónica, y allá, como es la costumbre de Pablo, él entra a una sinagoga y él empieza a predicar en la sinagoga. Solo que, bueno, lo reciben porque él es rabino, es egresado de la escuela de este rabino famoso. Y le dicen, sí, claro que sí, hermano Pablo, entre usted, predique. Apenas empieza a predicar que el Mesías vino y murió y resucitó, los sacan de la sinagoga, pero no sin antes haber sembrado la semilla de la palabra en la vida de algunos que se denominan temerosos de Dios. Ustedes van a leer
esa frasecita, temerosos de Dios. Lidia en Filipos era temerosa de Dios. Esa frase básicamente significa que no eran judíos de nacimiento, pero que eran personas que asistían a sinagogas porque reconocían que el Dios del pueblo de Israel era el Dios verdadero. Y entonces iban a las sinagogas, ¿okay? Pero no eran judíos. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar, estas personas que son temerosos de Dios, cae una semilla allá, y entonces cuando sacan a Pablo de la sinagoga, ellos lo empiezan a buscar, y así comenzó la iglesia en Tesalónica, ¿sí? El caso es que Pablo únicamente estuvo 3 semanas en esa ciudad de Tesalónica. En ese tiempo comenzó un pequeño grupo en casa, una congregación. Ahora, los judíos de la sinagoga le arman todo un lío a Pablo y amenazan con encarcelarlo, con lastimarlo. ¿Por qué? Pues porque la gente se les estaba yendo de la sinagoga. Así que Pablo acuerda y decide en irse, pero deja a Silas y a Timoteo atrás en Tesalónica para continuar la obra que él había comenzado. Entonces Pablo se va a la siguiente ciudad que aparece en el mapa, que es Berea. Sí, está ahí pegado con Tesalónica, pero los judíos de Tesalónica, cuando descubren que Pablo se fue a la ciudad vecina, llegan allá y empiezan a hacer otra vez lo mismo. Así que Pablo decide irse a Atenas y decide irse solo porque sus compañeros se quedaron en Tesalónica. Entonces él llega a Atenas y él predica el evangelio y no pasa nada. Es más, los filósofos, los atenienses se burlan de él. Y entonces no sucedió nada en Atenas y pues él se entristeció con eso y decide irse a Corinto, que está al lado poniente de Atenas, como pueden ver en el mapa que está en la pantalla. Y entonces cuando él llega a Corinto, está muy desmotivado, está muy triste Pablo, y decide ponerse a trabajar en lo que él sabe, porque aparte se le acabó el dinero, ¿sí? Entonces decide trabajar en lo que él sabía. Ahora, piensen un momento lo que le ocurrió a Pablo, ¿sí? Pablo sale de Antioquía y él quiere ir a Asia, pero no puede ir a donde él quiere ir. Después va a otra ciudad donde eh, lo atrapan, donde lo encarcelan, donde lo torturan. Después va a otra ciudad donde lo empiezan a amedrentar y amenazar también de lastimarlo y de meterlo a la cárcel, ¿sí? Y después llega a otra ciudad donde se burlan de él, donde no puede hacer nada, y entonces cuando llega a Corinto está todo triste. Ha visto este viaje como un fracaso, ¿eh? Entonces él llega a Corinto, bueno, y como digo, para terminarla de amolar, como decimos aquí en México, se queda sin dinero. ¿A cuánto les ha pasado eso? Tienen un día, una semana terrible y después además te quedaste sin dinero. ¿Eh? Pero multipliquen esto por N cantidad de situaciones que ha pasado Pablo. ¿Okay? Entonces él se sienta en la calle, pone ahí su kiosco, su changarro, como decimos aquí en México, y empieza a costurar, ¿sí? Pone su taller de tapicería y a darle. Y en eso conoce a un matrimonio, Aquila y Priscila, que se dedican a lo mismo, tienen un negocio de lo mismo. Ellos habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio en el año 44 y pues se fueron a vivir a diferentes lugares hasta que por fin llegaron a Corinto. Y ahí es donde conocen a Pablo. Así que Pablo se une a ellos en su trabajo y además, obviamente,
se convierten y él los empieza a discipular y él empieza a ministrarles y comienza una pequeña obra en la ciudad de Corinto. ¿Okay? Entonces, todo esto está nuevamente en el libro de los Hechos. Así que ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. Mientras Pablo está en Corinto, llegan Silas y Timoteo, que se quedaron ellos en Tesalónica, y le llevan a Pablo una ofrenda de la iglesia de Filipos. Entonces Pablo está contento porque ya no tiene que estar trabajando, ya tiene dinero, ya se puede dedicar a la obra, a levantar la iglesia de Corinto de tiempo completo. Pero no solo le llevan dinero, sino que Silas y Timoteo viajan para darle la noticia de la iglesia de Tesalónica, y la iglesia está bien. Donde nada más se quedó Pablo 3 semanas hasta que lo sacaron de allá. Y entonces Pablo pues está muy contento y muy entusiasmado por la noticia y les escribe una carta a la iglesia de Tesalónica, la cual es muy alegre, muy cariñosa, muy positiva, donde él reitera su agradecimiento al Señor de que todo está bien. Había un par de asuntos que tenía que tratar en esa iglesia, pero en general la iglesia estaba bien. ¿Okay? Entonces vamos a ver rápidamente el libro, esta carta a los tesalonicenses. Son 5 capítulos, primera de Tesalonicenses. Y vamos a ir a la primera diapositiva, que es el bosquejo de la primera parte de Tesalonicenses. El primer capítulo, él le da gracias a Dios por la vida de la iglesia, le da gracias a Dios y le da gracias a ellos por haber sido receptivos al evangelio que fue predicado con palabras, con ejemplo y con señales de poder. ¿Okay? Si ustedes leen primera de Tesalonicenses, notarán que Pablo usa frases que contienen 3 palabras, ¿sí? Y lo hace 2, 3, 4 veces, ¿sí? Entonces, el evangelio que él fue a predicar no fue nada más de palabra. Nosotros hacemos evangelismo hoy día de palabra nada más. Y esperamos que haya como que una gran conversión, ¿verdad? Pero Pablo no lo hizo así. Habían 3 cosas: 1 para el oído y 2 para la vista. ¿Sí? La gente veía cómo vivía, veía el poder que operaba a través de su vida, y entonces eran receptivos a la palabra que compartía. ¿Okay? Ese debe ser nuestro patrón para nosotros también. Hay que invitar a la gente a que vean cómo vivimos. Wow, eso está más complicado, ¿verdad? Que vean cómo vivimos, que operemos en dones de poder, dones de sanidad, y también, por último, predicar la palabra. ¿Okay? Ese debe ser el patrón al cual nosotros debemos seguir. Bueno, entonces les comunica, les recuerda, o sea, le da gracias por haber recibido la palabra que ellos vieron a través de su vida de él y que ellos escucharon. Y también los elogia porque han crecido en fe, esperanza y amor. ¿Recuerdan esas 3 palabras? Aparecen en Corintios, en el capítulo que nosotros llamamos el capítulo del amor, pero Pablo las usa en varios lugares, ¿sí? No solo en Corintios, aquí lo dice. Ustedes han crecido en fe, en esperanza y en amor. ¿Okay? Bueno, el capítulo 2 y 3, entonces vemos que Pablo tiene que defender su integridad, porque ¿qué pasó? Cuando él se va de Tesalónica, entonces los judíos empiezan a visitar a los que antes iban a la sinagoga y les empiezan a decir, ¿sabes qué? Pablo, mira, no piensa en ustedes, ya se fue, no está aquí, no es un hombre íntegro, no le importa sus vidas, es un flojo, no trabaja, nada más les pedía dinero.
¿Ok? Entonces, Pablo tiene que defenderse de las acusaciones. Y Pablo les recuerda aquí en los capítulos 2 y 3 cómo cuando él llegó con ellos, trabajó, se desvivió por ellos, como decimos, ¿sí? Dio todo por ellos, nunca pidió nada a cambio de algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y él refuta cada una de las mentiras que dijeron acerca de él. Que vamos a ver la siguiente. Ya en los últimos 2 capítulos, él trata el tema que debía abordar en la iglesia y era el tema de dos temas, santidad y la esperanza, santidad y la esperanza, pero no la santidad en general. O sea, Pablo nunca les dice, ustedes son unos borrachos, son unos estos, desgraciados, o sea, no hace eso. Es un tema dentro de la santidad, tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Él trata con el tema de la santidad en el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque la cultura griega, en la cultura griega, pues era muy de costumbre que los hombres tuviesen más de una mujer. ¿Okay? De hecho, hay un filósofo, un orador griego muy conocido llamado Demóstenes. Le voy a leer lo que escribió este filósofo griego, Demóstenes. Ya lo pueden encontrar, no está en la Biblia, ¿okay? Pero lo pueden encontrar. Dice Demóstenes, y esto refleja la cultura en general que tenían los griegos. Tenemos a prostitutas para el placer físico, a amantes para que cuiden de las necesidades de nuestros cuerpos de manera regular y a esposas para que tengan a nuestros hijos y cuiden del hogar. ¿Ok? Esa era la cultura. Entonces Pablo tiene que decirles, hermanos, una sola mujer, la mujer de tu juventud, hónrala. ¿Sí? Ese es un tema que tiene que tratar el apóstol Pablo. Y la otra área donde había que guardar la santidad es en cuanto al trabajo. Habían algunos que no querían trabajar, ¿sí? Habían algunos jóvenes, varones, que no querían trabajar y se acercaban a mujeres mayores de edad, tal vez solteras o con un poquito más de dinero para que... ¿Han escuchado eso? Bueno, ok. Entonces, no tengo que decir más, ¿ok? Entendemos, esas dos cosas no han cambiado el día de hoy, ¿sí? Por eso Pablo dice, ni se mencionen entre ustedes, o sea, las cosas que siguen sucediendo 20 siglos después. Bueno, entonces, y Pablo instó a los jóvenes que trabajen, ¿ok? Bueno, el otro tema que abordó Pablo dije que era santidad y su esperanza. Su esperanza específicamente con respecto a la segunda venida de Cristo y a la resurrección. ¿Ok? En específico, ¿qué es lo que sucedía con los muertos? Porque aparentemente había fallecido personas de esa congregación y ellos, de acuerdo a las enseñanzas que Pablo les dejó, seguramente Pablo les dijo, va a regresar Jesús, va a haber una resurrección, ¿ok? Vamos a tener una nueva vida. Y entonces los hermanos de la iglesia de Tesalónica, pues se falleció alguien y ellos pensaron, ya nos perdimos, estas personas que fallecieron, ya se perdieron la venida del Señor, ¿sí? Y entonces Pablo tiene que explicar qué es lo que ocurre a la venida del Señor, ¿sí? Y qué iba a pasar con los muertos, ¿sí? Así que Pablo les explica que de hecho que los muertos son los primeros que van a experimentar la resurrección en el día de la venida del Señor, porque iban a ser levantados a una nueva vida. ¿Sí? Cuando venga Jesús iban a ser levantados, tendrían un nuevo cuerpo, porque es en la venida del Señor que es cuando tendríamos la transformación de nuestros cuerpos, primero los que murieron y después los que están vivos ante su venida. De hecho, es aquí en Primera de Tesalonicenses donde se toca el tema del rapto.
el tema del rapto. ¿Han escuchado del tema del rapto? Bueno, eh, necesitan saber que la palabra rapto no aparece en ningún lugar de la Biblia. No existe esa palabra en la Biblia. Lo que dice es lo siguiente, y quiero que veamos lo que dice y lo que no dice. ¿Okay? Dice así, Primera de Tesalonicenses, siguiente, 4, del 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que fallecieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice? Traerá, primera clave, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí vemos que cuando venga Jesús, él va a traer a aquellos que han muerto con anterioridad. Ok. Entonces dice verso 15, por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no, los primeros que van a ser levantados son los que murieron. ¿Sí? Cuando venga Jesús, Él va a traer a aquellos que murieron, y entonces los que están muertos serán levantados a una nueva vida. Ahora, siguiente, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces, aquí otra vez lo voy a decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de sus cuerpos, ¿okay? Resucitar. En los versículos anteriores está hablando del espíritu de aquellos que murieron, que están con Él, van a venir. ¿Sí? Pero ahora, a su venida, dice que los que murieron en Cristo van a resucitar, que van a tener nuevos cuerpos. ¿Sí? Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Bueno, aquí está. ¿Vieron la palabra rapto? No, no existe. La palabra, el concepto del rapto lo toman de la palabra arrebatar, ¿okay? Donde dice seremos arrebatados. Ahora, la clave para entender esta cuestión del rapto es entender que en ningún lugar, ni aquí, ni en ningún otro lugar de la Biblia, se enseña que Jesús va a venir, se va a volver a ir y va a volver a regresar. No lo dice así, ¿okay? Pero eso es lo que tenemos que creer si creemos en el rapto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente Pablo dice que viene y va a traer a personas con él. Después van a ser resucitados los que están aquí, ¿okay? Y después los que creen en el rapto, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Se vuelve a ir al cielo, y después en la tierra va a haber un periodo de 7 años o 3 años y medio, dependiendo cómo interpretan eso, de tribulación. Y entonces, después de eso, va a regresar Jesús a reinar 1000 años. ¿Okay? Esa es la creencia de muchas iglesias. ¿Okay? Pero no hay ningún lugar donde dice que existe esa secuencia. Tienen que tomar de muchos lugares para poder armar esa secuencia. ¿Okay? Lo que dice aquí en este pasaje es: Jesús va a venir, va a traer consigo a aquellos que están con Él, los que murieron en la tierra, pero que están con Él, sus espíritus los va a traer, y cuando Él llegue a la tierra, entonces aquellos que murieron van a ser resucitados y van a ser arrebatados en el aire. Y aquí la clave es lo que tengo subrayado. Vean que dice: vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué cosa? Recibir. ¿Ok? Si estamos recibiendo a alguien,
quiere decir que la persona que estamos recibiendo ha llegado al lugar donde vivimos. ¿Estamos de acuerdo? No es que nosotros nos vamos, sino que lo estamos recibiendo porque Él ha venido. ¿Okay? Entonces, es así como yo entiendo el pasaje. Lo leemos y se entiende, yo creo que es bastante claro, bastante autoexplanatorio. ¿Sí? Ahora, cuando me hacen preguntas a mí que si creo en el rapto, siempre digo, bueno, sí, sí creo en el rapto, pero no como la mayoría de la gente cree, porque como acabo de explicar, el creer en el rapto de manera tradicional implica, viene Jesús, se vuelve a ir y vuelve a regresar. Yo no creo eso. Yo creo que cuando venga Jesús, si queremos cambiar la palabra arrebatados por rapto, está bien, no tengo problema con eso. ¿Okay? Seremos raptados, pero no para irnos a ningún lado, sino para recibirlo a Él, como dice la Escritura. Seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Okay? Bueno, entonces todavía tenemos que ver Segunda de Tesalonicenses rápidamente, así que voy a concluir aquí Primera de Tesalonicenses. Esto está hacia el final y simplemente él concluye con saludos personales y una petición de que esta carta se lea a todos los de la iglesia. Pero unos meses después, unos 2, 3, 4 meses después, él escribe lo que conocemos como Segunda de Tesalonicenses, y esa carta es totalmente diferente. Ya no es cordial, afable, ya no es cariñoso, es más bien seco, es más bien directo. ¿Okay? Y tiene que escribir la segunda carta porque algo pasó después de que recibieron la primera carta. ¿Okay? Lo que pasó fue que recibieron una carta de alguien que dijo, esta es una carta del hermano Pablo. Y ahí les metieron una cartita que decía algo diferente a lo que Pablo les había enseñado y a lo que Pablo había escrito. Y entonces, pues como no había celular, no pudieron mandarle un WhatsApp, hermanito, nos llegó una carta, ¿es de usted? Entonces simplemente dijeron, pues es del hermano Pablo, pues vamos a seguir, y decía otra cosa, y les cambió su manera de vivir, ¿sí? Alteraron su manera de vivir en base a esta carta que no era de Pablo. Así que, la carta tenía algo que ver con que ya estaba sucediendo el regreso de Jesús. Eso básicamente inferimos o creemos que decía la carta por la manera en que escribe Pablo. ¿Okay? Y entonces muchos, si de por sí tenían problemas con la flojera, no querían trabajar, cuando ellos escuchan, ya vino Jesús otra vez, pues ya, vamos a dejar el trabajo, pues ya. ¿O a poco no pasa eso también el día de hoy? Ok, así que aunque esto fue escrito en el primer siglo, ¿adivina qué? Se aplica a nosotros también el día de hoy. Vean cómo dice en Segunda de Tesalonicenses 2. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, o sea, rapto, arrebatamiento, como lo querramos ver, ¿okay? Les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por, ¿qué cosas? Profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. Y ahí nos damos cuenta que pasó. Alguien les fue a profetizar, alguien les escribió algo diferente. ¿Sí? No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Bueno, así que, hermanos, les dice Pablo, falta todavía mucho para que Jesús regrese, y de hecho tiene que pasar esto, tiene que pasar aquello. Ahora, rápidamente, Segunda de Tesalonicenses es una carta más chica todavía, tiene 3 capítulos. En el primer capítulo vuelve a darle gracias a Dios por ellos,
Ahora ellos están pasando pruebas, tienen adversarios, tienen adversidad, cosa que no tenían en la primera carta. ¿Sí? Y Pablo les dice, Dios va a hacer justicia, Dios va a castigar a aquellos que les están afligiendo. Ahora, ¿qué estaba pasando? Pues en la primera carta, los judíos, cuando Pablo se va de Tesalónica, los judíos van a hablar con los que antes eran miembros de su sinagoga, que ahora están con Pablo y les empiezan a hablar mal de Pablo. Y Pablo corrige eso en su primera carta, o bueno, él les recuerda, ¿saben qué? Yo no soy como eso que les están diciendo. Pero ahora en la segunda carta, ¿qué está pasando? Que los judíos ahora ya no están hablando mal de Pablo, ahora le están haciendo la vida imposible a los miembros de la iglesia. Eso ya es otra cosa. ¿Sí? Los están difamando, los están amedrentando. ¿Sí? Y entonces Pablo les escribe, les dice, mantengan la fe, Dios va a hacer justicia, no se desesperen. ¿Okay? Y ese es el primer capítulo, y después los capítulos 2 y 3, ¿sí? Pablo los exhorta para que continúen creciendo y se mantengan estables en la palabra. La palabra. Cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento algo acerca de la palabra, borren de sus mentes Nuevo Testamento. La única palabra que ellos tenían era el Antiguo Testamento. No existía Nuevo Testamento. Esta es la segunda carta que ni siquiera es parte del Nuevo Testamento todavía. ¿Okay? Entonces imagínense tratar de enseñarle a griegos el Antiguo Testamento. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, si ustedes han seguido las clases que hemos dado en el Antiguo Testamento, se dan cuenta, pues está bastante complicaditas algunas cosas. Imagínense a estos griegos, están tratando de aprender la palabra, que es el Antiguo Testamento, y mientras tienen a judíos de una sinagoga que se saben la palabra de pe a pa y les dan vueltas a estos pobres y los confunden. ¿Qué? Es lo que está pasando. Bueno, así que Pablo les anima y les exhorta que sigan creciendo, y también entonces les advierte otra vez en contra de la pereza, el deseo de no trabajar. Aún si creen que la venida de Jesús está cerca, olvídate, o sea, no dejes de trabajar, no seas flojo. ¿Okay? Y pues después de eso da sus saludos finales y concluye la carta. Y el día de hoy lo voy a concluir aquí, y vamos a ver Gálatas la próxima vez. Te animo a que leas el libro de Gálatas. Trata de hacerlo de principio a fin y no de versículo por versículo, todo de corrido. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que Pablo le dice a los Gálatas en la próxima carta. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo. Te pido que pueda ser una semilla que dé fruto en nuestras vidas, porque vemos cómo aún los temas que se trataron en el primer siglo siguen vigentes en nuestra cultura el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que podamos ser librados de toda pereza, podamos ser librados, Señor, y seamos personas íntegras, podamos ser personas que viven en santidad en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.